Bien, seguimos acá en la columna Nova, como lo habíamos anticipado, no solamente por las redes sociales, sino también por nuestra página web. Ya está con nosotros acá la doctora Liliana Hermosilla, ex jefa de asesoría jurídica interina de la Cámara de Diputados de Salta. Le vamos a preguntar por qué tenemos que poner acá ex jefa de asesoría. ¿Qué tal, Liliana? Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Por favor. Bueno, nosotros habíamos anticipado esta presencia tuya. Por supuesto, ha creado gran expectativa, no solamente en nuestros televidentes, sino también en las personas afectadas por estas medidas que ha dictado el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Tuti Amat, ¿no? Quisiera, y que vos lo has vivido en carne propia, y que, bueno, que has accionado, por supuesto, para que se te restablezcan los derechos lesionados, conculcados, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, comentame para aquella persona que no sabe nada, que está recién enciende el televisor y quiere escucharte, a ver qué ha pasado, cuál es el conflicto que se ha producido acá en la Cámara de Diputados. Bueno, yo soy una funcionaria de carrera que trabajo en la Cámara de Diputados desde hace 38 años. Ingresé apenas con la recuperación de la democracia. Estamos hablando de 1983. 83, claro. Sí. Yo rendí un concurso público abierto de oposición y antecedente durante el proceso para ingresar como taquígrafa parlamentaria. Trabajé 2 años en ese cargo, luego me recibí de abogada y pasé a la asesoría jurídica. Hace 36 años. ¿Por qué en el proceso taquígrafa parlamentario si no estaba, porque ya estaba anulado el Congreso? No, porque había que restablecer la democracia. Entonces, lo que se iba preparando ya para que asuman, ¿no es cierto?, las autoridades y demás, se hizo en el proceso. Yo rendí el concurso, digamos, antes que asuma Alfonsín, claro, ¿verdad? Bueno. Claro. Entonces, y hace 36 años que ya estaba en la asesoría jurídica, como asesora legal de la Cámara de Diputados. Bien. Hace 8 o 9 años falleció mi jefe. Tuve distintos compañeros, unos se fueron, unos nuevos vinieron. Pero yo siempre estuve, yo los 36 años estuve yo en la asesoría legal. Entonces pasé como ascenso por antigüedad, por legajo, porque la Cámara de Diputados no convoca concursos para las jefaturas, ni para los ingresos. Los únicos que rinden son los taquígrafos, porque tenemos que hacer 120 palabras por minuto para poder trabajar eficientemente en la sesión, ¿no? Claro. Fuera de eso, se tomarán quizás algunas pruebas, algunas evaluaciones, pero concursos, digamos, y tampoco para las jefaturas directamente no. Bueno, entonces hace 8 o 10 años que yo ya estoy como jefa interina, corresponde, porque al no rendir concursos somos interinos. Hay algunos jefes ahí en la Cámara que están titulares, pero no es válida, digamos, esa titularidad. Yo nunca fui a pedir porque no corresponde si no rindo concurso. ¿Y por qué eso nunca se normalizó? Bueno, son decisiones, digamos... Políticas, administrativas, de gestión, bueno. El hecho es que a mí se me saca del cargo porque soy denunciante. En el ejercicio de mi cargo yo descubro graves irregularidades administrativas, que además son delitos, y entonces yo empiezo con estilo y decoro a denunciarlo a las mismas personas que cometieron los hechos, claro, ¿no? A los mismos funcionarios para que solucionemos, para no desprestigiar la institución y de manera que podamos encauzar nuevamente, ¿no es cierto?, Estamos hablando la administración. En la gestión del actual presidente de la Cámara de Diputados de Salta, sí, Esteban Amat Lacroix. Sí. Gastón Galinde como secretario administrativo. Más conocido como Tuti Amat. Sí. Pedro Mellado como prosecretario legislativo. Raúl Romeo Medina, legislativo, y la prosecretaria Margarita Vega de Samam, como prosecretaria administrativa. O sea que se han nombrado estas 5 personas que vos acabas de mencionar en esos cargos, ¿no es cierto? Y acá viene la irregularidad. Claro, porque son autodesignaciones. Claro. Si yo estoy en un cargo público, no me puedo designar en un cargo de planta
para cuando yo deje la función pública. Es absolutamente ilegal, es un delito constitucional. Fíjese usted que está prohibido por el artículo 36, quinto párrafo de la Constitución Nacional. Lo considera un delito contra la democracia, los considera traidores a la patria y dice además que como implica enriquecimiento, el típico delito de corrupción, digamos, ¿no? Sancionado por normas internacionales. Extraño este acto de un poder legislativo, un poder de la democracia, que tendría que dar ejemplo, ¿no? Yo hasta yo me sorprendí realmente. No, por eso digo que un poder como el legislativo, claro, ¿sí? Porque la democracia se sostiene en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, es raro o extraño que uno de los poderes, en este caso legislativo, cometa este error, entre comillas. Pero ¿no? justo, Edgar, si las leyes las dicta la Cámara de Diputados. Por eso. Y la ley de procedimiento administrativo, la ley de contrataciones del Estado, el reglamento del personal de la Cámara, el reglamento de la Cámara acá está violentado, porque yo presento la denuncia administrativa y política, le puse yo, claro, ¿no? Porque es la responsabilidad de los funcionarios ante los que lo nombran el Pleno de la Cámara. Yo la presento, ellos la retienen. O sea, en la Secretaría Legislativa que maneja el armado de los asuntos entrados a la sesión, retienen esa denuncia, no dejan que la traten los diputados. ¿Por qué? Y porque son los acusados. Entonces, ¿sabe qué hago yo? Yo le hago un escrito, analizo el reglamento de la Cámara y digo, bueno, los propios acusados, está bien, se están defendiendo solos reteniendo la denuncia, lo cual es grave, ¿no? Pero bueno. Le hago un escrito al vicepresidente primero Jarzún, que él no tiene nada que ver con las autodesignaciones, explicándole por qué él tiene que gestionar que esta denuncia llegue a los legisladores, porque ellos no lo van a hacer, no lo hacen, entonces corresponde que él, como dice el reglamento de la Cámara en el artículo 31, los vicepresidentes actúan cuando el presidente está impedido o ausente, que es el caso, este está impedido, pues está denunciado también. Bueno, estos señores no se dan no se hacen responsables. Además, en el tiempo con mi trabajo descubro otra cosa. Resulta que esas plantas en las que se autodesignan esos cargos de planta de máxima categoría, nivel 10 es la máxima, en la que se autodesignan ellos, ¿no? También designan parientes y amigos, ¿no? Resulta que ¿de dónde obtienen esas plantas que son rara avis? Porque tenemos por el presupuesto y la emergencia económica, tenemos cerrado el número de plantas, no podemos aumentar. ¿Cómo tenemos una planta cuando fallece una gente, cuando se jubila? Es la única manera que obtenemos plantas, ¿sí? Bueno, esta gestión apenas entra, rápidamente se provee de planta. ¿Y cómo se provee? Pidiendo a 24 agentes. Exactamente, eso quería comentarte. 24 trabajadores, sí, de planta permanente, que han sido despedidos, que los puso en planta el señor presidente anterior, Manuel Santiago Godoy, pero cabe aclarar que no era inválido. Disculpame, sí. Estos 24 empleados que han sido despedidos han sido designados por la gestión anterior de Santiago Godoy, más conocido como el Indio Godoy, ¿verdad? Sí, pero designados en planta como una forma de regularizar y promocionar a gente que tenían 15, 20, 8 años trabajando. Cuando se revoca esa planta permanente por esta gestión, se dice que eran inválidas porque estaban designados en planta dentro de los 6 meses que se iba el presidente. Eso sí está prohibido, pero no era así. No fueron designados, llamados de la calle a tomar la planta. Claro. Ellos venían trabajando 15, 10 años en servicios esenciales de la Cámara. Entonces había que regularizar esa situación. ¿Cómo va a ser que van a figurar agrupamientos políticos y no están con los diputados, están en mesa de entrada, están en tesorería, están en el registro, ¿me entiende? Entonces, lógicamente, el presidente antes de irse regulariza esa situación. Y esta gente dice, no, eso está mal, lo nombró dentro de los 6 meses y sin dictamen legal. Fíjese, si para designar hay que pedir el dictamen legal, para hacer una cesantía, cuanto más.
¿no? El funcionario directamente cesantea. ¿Qué le parece? Bueno. Ahora, en este caso, vos como asesora jurídica de la Cámara, ¿has tenido participación en este...? Para nada. No, me refiero en este nombramiento de la gestión anterior. No, porque tampoco se me pidió consulta, pero fíjese que cuando llega a mí un expediente relacionado con este tema, yo analizo la cesantía que tuvieron y la promoción a planta que le había hecho el presidente, cuando eran empleados que ya venían de 10, 15 años y donde lo único que se hizo era transformar una cuenta presupuestaria de agrupamiento a planta permanente, no se gastó más y esta gente estaba mal encuadrada como agrupamiento porque estaba trabajando en tareas que son de planta. ¿Qué problema había? No hay nada ilegal. Se debería haber pedido el dictamen, pero no se hizo. De todas maneras, cuando yo lo vi, dije, esto es correcto, hay derechos creados, derechos adquiridos para esta gente, esto es derechos humanos. Sí. Está contente con la Constitución y con los tratados internacionales. En cambio, cesantearlos con un argumento falaz, diciendo que están designados dentro de los últimos 6 meses, eso es para el caso que vengan por primera vez a la Cámara, no para gente que ya está trabajando y eficientemente, le digo, ¿no? Claro. Porque a todos nosotros los conocemos, esos compañeros, ¿no? Pero estaban cobrando menos, no tenían los mismos derechos y trabajaban en el escritorio de al lado con la misma función que su compañero. Claro. O sea, lo que hizo el presidente anterior fue una promoción a planta para regularizar una situación que venía mal. En cambio, para cesantear, que hizo esta gestión, ¿no? Que le puso revocar designaciones mal hechas, tendrían que haber pedido el dictamen. ¿No? Le sacan la planta. Lo peor de todo es que pasan unos meses y resulta que en plena pandemia, en junio 2020, toda la gente en la casa, la legislatura cerrada, los legisladores, no había sesión, no había nada. No sé cómo han hecho para abrir la legislatura, sacar papelitos membretados, sin número de expedientes, sin dictamen, sin pedidos de informe de nada. En ese papelito designar a Galíndez, Mellado, Medina. ¿Y de dónde han sacado esas plantas permanentes? Pues de estos chicos, de los 24 agentes. Fíjese la ilegalidad. Les robaron la planta permanente. Pero no queda ahí. Fíjese que, como esta gente se designa en planta permanente, pero piden licencia porque están como secretario legislativo, secretario administrativo, ¿no es cierto? Entonces piden licencia, no pueden ejercer los 2 cargos a la vez, pero nombran en su reemplazo para el cargo ese que está ahí en licencia, ¿no? Si vos sería ver reemplazante. Por ejemplo, el caso de Gastón Galíndez, el secretario administrativo. ¿A quién designa? A Aranda Facundo Ricardo. Gastón Galíndez se designó como jefe de sumario, dependiente mío. Bueno, yo a este Aranda Facundo Ricardo, que está designado en el cargo de jefe de sumario de Galíndez, yo no lo conozco. ¿Es abogado? No es tampoco abogado. O sea que, fíjese la ilegalidad. Se dice que hay una necesidad de servicio de un jefe de sumario. Yo no lo pedí, ¿no? La verdad que la tarea la hacíamos nosotros con las abogadas que estamos ahí. Bueno. En el cargo de Mellado, que se designó como subjefe de asesoramiento legislativo, cargo que crean agrandando el organigrama específicamente para tener esas jefaturas de alto grado, nombró a Rangión Luis Antonio. Está cobrando el sueldo, ese señor nadie lo conoce. En el cargo de Marcelo Villagrán... Siempre en la categoría 10, me dijiste, ¿no? 10, nivel 10. Ah, nivel 10. En el cargo de Marcelo Villagrán, que se designó jefe de archivo, casualmente el archivo está abajo, en el piso, planta baja de donde yo trabajo. O sea que yo sé perfectamente que ahí no ha ido el jefe de archivo. Ese cargo está vacante, es el cargo que que le confieren a Marcelo Villagrán y se lo dan a Ricardo. Este señor no ha ido nunca a trabajar, ya estamos a 1 año y medio de esas designaciones. O sea, es ñoqui. Claro, en un cargo de planta, ¿no? O bueno, ñoqui, porque planta, no es un AP
Es grave porque es un cargo de planta. O sea, un ñoqui de planta. Claro, con semejante sueldo, con labor parlamentaria y qué sé yo, que se designaron ellos con la correspondiente labor. Nivel 10. Y ahí en esa oficina de registro parlamentario, que está en las Rivadavias 747, donde me detienen a mí, ahí hay empleados de 20, 30, 38 años de servicio que esta designación les corta la carrera administrativa. Se estaba pidiendo la jefatura para el personal que está en condiciones y ¿qué se la van a dar? Si se la dan primero a Marcelo Villagrán y ahora a un señor que no trabaja. ¿Profesión de Marcelo Villagrán? No, desconozco, él trabajaba de chofer del presidente, ahora es coordinador. ¿Chofer era? Sí. Bien. Viene de la Cámara del Tabaco, de ahí trabajaba. En el caso de Medina, para el cargo que él se dio de jefe de asesoramiento legislativo, ¿no? Categoría 10 máximo, con las correspondientes labores parlamentarias. Él es abogado. También tendría que tener título esta persona. Nombra a Monasterio Nora Adriana. No trabaja esa persona, está cobrando ese sueldo, ¿no? En el cargo del doctor Pfister, que es el cuñado del presidente Amat, no podría nunca haberlo designado. ¿Cuñado por parte de quién? Y es hermano, yo ahora me entero, ¿no? Porque yo... Es hermano de la señora de Amat. Bueno, bien. El doctor Hugo Pablo Pfister Frías lo designa de una manera inválida, porque está absolutamente prohibido designar parientes consanguíneos al 4º grado o por afinidad al 2º grado. No solo lo nombra, sino que también, como en este caso, máxima categoría, jefe de recepción y registro, sector comisiones, parando la carrera de otros agentes, ¿no? Nunca ha ido, nunca han tomado posesión esta gente, porque ¿sabe qué? Han tenido un año ocultos los instrumentos hasta que lo descubrimos nosotros. Un año. ¿Cómo será que sabían que era inválido? ¿Qué esperarían? ¿Que nos jubilemos todos para recién aparecer con la planta? Bueno, nombra a la señora Lecuona de Prat Pilar. Ella no está trabajando en el sector comisiones. Que me digan los diputados que no están atendiendo la denuncia que yo hice, si la conocen a Pilar Lecuona de Prat, ahí en la sala de comisiones, donde se pasan los dictámenes de las comisiones que se aprueban en la Cámara de Diputados. Los legisladores saben esta cuestión. Yo he presentado las denuncias, a muchos de ellos, presidentes de bloque inclusive, se le ha dejado copia de lo que se presentó por mesa de entrada con los instrumentos inválidos. Miles de fotocopias se ha sacado, todos la tienen o la conocen, ¿no? No es necesario en irregularidades administrativas tan graves, que son delitos y hoy ya están denunciadas penalmente también, no es necesario que el secretario legislativo ingrese por mesa como asunto entrado la denuncia. En conocimiento de esto, una cosa tan grave, en cumplimiento de la Constitución, ¿no? Y para no encubrir, los legisladores tienen que en la sesión hacer una moción de orden que le acerquen el expediente. Ese expediente que está retenido ahí con Medina, con la jefa de legislativo, que yo le hice un escrito también a ella diciéndole que le hacía responsable también por el delito, sí. Está ahí retenido y fíjese que le han cambiado la carátula. Al punto han llegado porque este expediente se llamaba así: denuncia grave delitos constitucionales que implican violación de derechos humanos del personal de la Cámara. Es necesario restaurar la legalidad de la Cámara y abajo, obviamente, yo decía, iba dirigido a los diputados. Solicito protección personal, familiar y laboral como denunciante. Liliana, ¿y vos has tenido, aparte de esa noche terrible, trágica, angustiante y hasta yo diría... única en mi vida, una pesadilla. Una pesadilla que no te imaginabas. Sí, la peor pesadilla de mi vida. Aparte de esa pesadilla, de esa noche, que fue la policía a detenerte, ¿recibiste amenazas? ¿Recibiste presiones? Fíjese que no. ¿Sabe cuáles son las presiones?
Sí. Así como no recibí apoyo de nadie, solo de la sociedad civil, instituciones, colegio de abogados, políticos, nadie, legisladores, nadie se acercó a mí, pero no necesitan, si ya tienen las denuncias, si yo ya las desparramé, ya las entregué y hasta tengo confirma. Y a la Convención Constituyente también me fui a presentar, porque yo no podía admitir que el señor Gastón Galinde y el señor Pedro Mellado sean secretarios de la Convención Constituyente, ¿no? En esas condiciones de haber cometido delitos constitucionales. Lo planteé y ahí se trató como expediente 13 en la Convención, ¿no? También se rechazó de una manera viciada, también lo tengo cuestionado. Porque bueno, yo en cierta manera digo, estaban muy apurados con la reforma, un poco tiempo. Pero acá en la Cámara, realmente todos lo saben y están dejando pasar. Esto es grave, gravísimo. Yo ya hice la denuncia penal, pero lo que usted me decía, si yo tengo presiones, mire. ¿Y tenés miedo? A mí no me van a venir a ofrecer nada porque saben que yo soy recta. Por eso, ¿pero tenés miedo? He tenido. Ahora un poco menos porque ya esto ya está visibilizado. Bien. Yo voy a tribunales, doctora, siga, doctora, fuerza. Voy acá a la Cámara, doctora, ¿entiende? O sea, ya lo sabe la gente, lo sabe. Entonces ahora estoy más tranquila en ese sentido. Pero ¿cuáles son los ataques que yo recibo? Por ejemplo, hoy voy a cobrar mi sueldo, me descontaron 100.000 pesos. Todos los días que yo estuve impedida de trabajar porque tenía la prohibición de acercamiento de 200 metros, me lo descontaron y por 2, porque me la toman como falta injustificada, entonces se descuentan 2 días por uno que uno falta, ¿no? ¿Y quién ha hecho ese dictamen? Pues el usurpador de mi cargo. ¿Qué le parece a usted el que está en un cargo de jefe de asesores que no tiene ningún derecho de acuerdo a la Constitución, a las leyes, a nuestros propios reglamentos, que pasa por la vereda y lo llaman porque nadie lo conocía en la Cámara, lo nombran transitorio, tiene que ser de planta para este cargo, ¿no? Por la responsabilidad del cargo. ¿Quién es? El doctor Miguel Patricio Mena. Bueno, Bien. él dictamina esto. Él me hace la denuncia penal, será por instrucciones, obvio, Claro. Y quiere presentarse en la denuncia penal como querellante particular víctima. ¿Víctima de qué? Si está usurpando mi cargo, cobrando mi sueldo y encima me lo hace descontar. ¿A usted le parece? Bueno, este señor, ¿no es cierto? Ahora, como ya se le cayeron esos delitos, porque se cayeron, ahora me anda tratando de aumentar los delitos. Por el lado de la violencia de género que yo le hice, ya salió una resolución donde les impiden a todos ellos, ¿no? Y al presidente le hacen tomar nota que me tiene que dar un lugar seguro para que yo trabaje, bueno. ¿Y ya te han dado? Todavía no, pero yo estoy de vacaciones. Bien. Bueno, ¿Cuándo te reintegras? tengo hasta fin de mes. Ah, bien. Bueno. Y por el lado de la Corte de Justicia, obviamente presenté un amparo. Fíjese que allá hace 6 semanas tiene cautelar el amparo, donde yo le digo a la Corte que este caso va más allá de recuperar un cargo de carrera. Claro. Este caso es restaurar la legalidad de la Cámara de Diputados en una oficina fundamental, ¿no? Bien. En la Casa de la Ley, el Departamento Jurídico. Y que por eso Bien. hay cautelares y es urgente. Bueno, ahí está, 6 semanas y no hay novedad. Bien, ya estamos en la parte final, Liliana. Seguramente vamos a necesitar otro espacio, tal vez en otro programa, para que podamos tener otras voces también de los mismos trabajadores que han sido despedidos. ¿Cómo no, Edgar? Le agradezco, es una historia muy larga. Liliana, te agradecemos y valoramos tu valentía, la decisión que has tomado de denunciar este hecho, que no cualquiera lo hace, ¿no? Y bueno, quiero reconocerte eso públicamente y que nosotros estamos a disposición de no solamente de ustedes, sino también de cualquier trabajador que quiera hacer alguna denuncia de este tipo, porque nos parece aberrante lo que han hecho. Yo le agradezco, pero yo solamente estoy cumpliendo mi deber, Bien. ¿no? Como cualquier ciudadano, que la Constitución es nuestro libro de cabecera, ¿verdad? Junto con la Biblia o la religión que podamos tener, ¿verdad? Liliana Hermosilla, bueno, estuvimos conversando con ella, que es la ex jefa de asesoría jurídica interna de la Cámara de Diputados. Muchas gracias nuevamente y le comentamos que esta nota la vamos a publicar en la página web lacolumnanueva.com junto con el listado de los 24
despedidos de la Cámara de Diputados de la provincia. Muchas gracias, Liliana. A ustedes, bien, muchas gracias. Vamos a la parte final ya de la columna NOA y nos despedimos. Será hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias por seguirnos acá en la sintonía de Canal 2.